Bueno, cuando empiezo a escribir el libro me doy cuenta de cuánto el sillón influye en la vida, en mi vida. Un sillón en donde se sentaba mi abuelo, en donde se sentaba mi papá, un sillón donde espero que Álvaro también aprenda. Y ahí mi abuelo me contaba la historia de nuestro país, la historia de nuestro estado, la historia de nuestra familia, cosas que a veces los libros no dicen. Por eso cuando empiezo a reflexionar respecto a qué título debiera llevar el libro, me doy cuenta que el sillón es una gran influencia en mi vida. El sillón, inclusive podría decir, soy yo. A veces me preguntaba por qué yo sí y muchas mujeres no. En esa reflexión empecé a pensar cómo es que yo sí. Y me di cuenta que sin querer mis papás, que esperaban a un varón y llegó una mujer, me formaron sin querer como el jefe de la familia. Fui el jefe de la familia cuando mi hermana se embarazó. Fui el jefe de la familia cuando mi abuelo falleció. Fui el jefe de la familia cuando mi papá murió. Y haciendo ese análisis dije, lo que me tocó vivir a mí lo tengo que compartir. Soy empresaria, pero también en la política me ha tocado la oportunidad de ser presidenta municipal a los 25 años de edad, diputada local a los 27, diputada federal a los 29, senadora de la República a los 33, la primera mujer gobernadora electa de mi estado a los 34 años de edad, secretaria general de mi partido y hoy legisladora, primera mujer presidenta de la Comisión de Comunicaciones. Creo que vale la pena que lo que a mí me sirvió le pueda servir a los demás. Y quise compartir la historia y por eso me inspiré a escribirla. Sí se puede, siempre y cuando te dediques y hagas muchísimo trabajo, porque hay quien te dice, te deseo buena suerte, sí, acompañada de 20 horas de trabajo, como decía mi abuelo. El libro está lleno de lágrimas porque el libro me permitió encontrarme conmigo misma. Recuerdo primero el momento en el que mis papás me dijeron que ya no podría ir a la escuela. Ese momento lo tengo claro, perfectamente recordado. Mi mamá estaba cocinando frente a la estufa, mi papá detrás, mi papá detrás, derrotado, con una mirada hacia abajo, en la que me decía, ya no tenemos dinero para pagar el pasaje, ya no vas a poder ir a la escuela. Apenas tenía 7 meses de haber empezado a estudiar la secundaria, tenía 12 años, y en ese momento se me vino un mundo encima. En ese momento pensé que le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, que es de una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que es mujer. En ese momento entendí que sería mi esfuerzo, mi talento y mi dedicación lo que me marcaría mi destino en la vida y no dónde ni cómo me tocó nacer. Decidí ser empresaria, lo cual lo soy empresaria porcícola, esa es mi actividad económica, de eso vive mi familia. Y después de eso me metí a la política. Otro momento que fue muy difícil, ya era diputada federal, estaba preparando mi segundo informe de diputada federal, recuerdo que me estaba maquillando en mi cuarto y sin esperarlo, en un infarto masivo, ese día mi papá estaba muerto. Obviamente el informe se canceló y la responsabilidad en ese momento para lo que me formaron, no Ivonne sacó adelante a la familia. Y uno en el gobierno, que es el momento más formador de mi vida, el día que me tiran 12 cuerpos decapitados, después de un proceso en el que estuvimos confrontando a la delincuencia como gobierno, soportando las amenazas, inclusive en contra de mi familia, pero que sentía la responsabilidad de entregar a mi estado limpio de la delincuencia. En ese momento también me formó y fue un momento difícil. Reconocer la condición en la que estaba, pero asumir la responsabilidad de lo que los ciudadanos me habían dado. Los asesores me decían que no seas tú la que salga a dar la nota, que sea el secretario de Gobierno o el secretario de Seguridad Pública. En ese momento pensé, la gente votó por mí, que eso es lo que me formó mi abuelo y eso es lo que me formó mi papá. Yo tengo que salir a dar la cara. Y yo fui la que dio la cara y afortunadamente hoy Yucatán sigue siendo el estado más seguro del país.